Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. El día de hoy estudiamos el tema la autoridad de las Escrituras. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Juan capítulo 5, versículo 36. Estudiáis con diligencia las Escrituras, porque pensáis hallar en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Juan capítulo 5, versículo 39, de la Nueva Versión Internacional. Una segunda evidencia que Jesús presentó como prueba de su misión divina fue el testimonio de las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. Jesús usó historias bíblicas para explicar su misión. Por ejemplo, habló de la serpiente alzada por Moisés, declarando así cómo habría de morir y el significado de ese sacrificio, según Juan capítulo 3, versículos 14 hasta el 15. Algunos reconocieron en Jesús al Mesías anunciado por Moisés y los profetas, según Juan capítulo 1, versículo 45 y capítulo 4, versículo 25 al 26. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro y el resto de los escritores del Nuevo Testamento subrayan una y otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, cómo la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús al trono de Dios son el cumplimiento de lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Vamos a la pregunta para hoy. Dice, lee Juan capítulo 5, versículo 39, 40, 46 y 47 y responde: ¿qué aprendemos aquí acerca de la actitud de Jesús hacia la autoridad de las Escrituras? Lo primero que vemos es la autoridad y el testimonio. Jesús subraya que las Escrituras tienen autoridad porque testifican de Él. Las Escrituras no son solo un conjunto de reglas o historias antiguas, son un testimonio vivo que apuntan a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios. Lo próximo que vemos es la relación con la vida eterna. Jesús señala que las Escrituras contienen las palabras de vida eterna, pero esa vida se encuentra a través de Él. Los líderes religiosos de la época pensaban que la mera lectura y estudio de las Escrituras era suficiente, pero Jesús les muestra que el propósito de las Escrituras es llevar a la gente hacia Él. Otro aspecto que destacamos es la coherencia entre Moisés y Jesús. Jesús hace una conexión directa entre los escritos de Moisés y su propio ministerio. Afirma que si realmente creyeran en lo que Moisés escribió, también creerían en él, ya que Moisés escribió acerca de Jesús. Esto refuerza que toda la escritura es coherente y unificada en su testimonio sobre Jesús. El último aspecto que destacamos es la crítica a la incredulidad. Jesús critica la incredulidad de los líderes religiosos, mostrando que, aunque conocían bien las Escrituras, no entendían ni aceptaban su verdadero mensaje. Eso resalta que el conocimiento intelectual de las Escrituras no es suficiente sin una fe genuina en Jesús. Estos versículos muestran que Jesús considera las Escrituras como una autoridad divina y un testimonio esencial de su identidad y misión. Para Jesús, las Escrituras son vitales porque llevan a las personas a conocer y creer en Él, lo cual es fundamental para recibir la vida eterna. Esto nos invita a profundizar en nuestro estudio de las Escrituras con el propósito de conocer más a Jesús y fortalecer nuestra fe en Él. Pasamos a la segunda pregunta del día de hoy. Lee Juan capítulo 13, versículo 18, capítulo 17, versículo 12 y capítulo 19, versículos 24, 28 y 36. Responde la siguiente pregunta: ¿qué enseñan estos textos acerca de la autoridad de las Escrituras tal como la entendían Jesús y Juan? ¿Qué debería decirnos esto
acerca del papel crucial que toda la Escritura debe tener también para nuestra fe? Amigos, estos textos enseñan, número 1, el cumplimiento profético. En todos estos versículos, Jesús y Juan subrayan que los eventos de la vida de Jesús, incluyendo su traición, su guardia sobre los discípulos, la distribución de sus vestiduras, su sufrimiento y la integridad de sus huesos, se realizan para que se cumpla la Escritura. Esto destaca que las Escrituras contienen profecías precisas que se cumplieron en la vida y ministerio de Jesús. En segundo lugar está la inerrancia y veracidad. La repetición de la frase para que se cumpla la Escritura implica una creencia firme en la inerrancia y veracidad de las Escrituras. Jesús y Juan consideraban que todo lo que estaba escrito en las Escrituras tenía que cumplirse exactamente, subrayando su autoridad y exactitud. En tercer lugar, vemos a Jesús como el centro de las Escrituras. Estos versículos muestran que la vida y misión de Jesús fueron prefiguradas en las Escrituras del Antiguo Testamento. Esto refuerza la idea de que las Escrituras no solo son historias o leyes antiguas, sino que todas apuntan a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios. Y en cuarto lugar, es una guía para la fe y la vida. La forma en que Jesús y Juan se refieren constantemente a las Escrituras para explicar los eventos de la vida de Jesús demuestran que las Escrituras son una guía crucial para entender los propósitos de Dios y vivir una vida de fe. Sería bueno, amigos queridos, que hagamos una reflexión sobre nuestra fe. La actitud de Jesús y Juan hacia las Escrituras nos enseña que debemos considerar no una parte, sino toda la Biblia como autoritativa y confiable. Las Escrituras no solo contienen enseñanzas morales o históricas, sino que son la revelación de Dios y un testimonio de su plan redentor a través de Jesucristo. Para nuestra fe, esto significa que debemos estudiar, respetar y basar nuestras vidas en la palabra de Dios, reconociendo su poder para transformarnos y guiarnos en la verdad. Cuando usted se desvía o hace lo contrario a lo que está expresado en la palabra de Dios, lo cual usted sabe que lo ha leído, que lo ha aceptado, que lo ha experimentado, no está considerando usted con su actitud la Escritura como autoritativa sobre su vida, ni la considera confiable. Por esto, usted decide pecar, usted decide apartarse, decide abandonar, decide no hacer lo expresado en la misma. Nuestras 28 creencias, las creencias de los adventistas del séptimo día, todas son confiables porque tienen como base fundamental la Escritura, la palabra de Dios. A pesar de ello, muchos se desvían del camino de sus deberes, aún sabiendo que lo que creemos está sostenido por la Biblia. Estos que llevan dicha conducta viven una actitud en desconsideración a la autoridad y confiabilidad de las Escrituras establecidas por Dios, las cuales apuntan a Jesús como Señor y Salvador, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5 versículo 39. Yo quiero, amigo mío, que tú recuerdes que en el Edén, Eva había escuchado la palabra de Dios. Eva había escuchado la voz de Dios directamente. Eva había escuchado lo que el Señor le había dicho: no comas del árbol. Pero entonces vino la serpiente y en ese momento le dijo: con que Dios os ha dicho que no comas. Dios sabe que el día que comas no morirán, sino que sus ojos serán abiertos. Hoy está pasando igual, porque muchos están haciendo caso a muchas serpientes por ahí, pero se olvidan de que Dios fue quien habló, y Dios ha hablado a través de su palabra. Y si lo dice la palabra de Dios, yo tengo que creer lo que la palabra de Dios me dice a mí. La última pregunta del día de hoy, la cual se encuentra en letras rojas debajo en su folleto, dice lo siguiente: ¿cuáles son las fuerzas
que sutil o abiertamente operan hoy tratando de socavar nuestra fe en la autoridad de la Biblia? Amigos, la primera fuerza que vemos es el secularismo. El secularismo promueve una visión del mundo que excluye lo espiritual y divino, priorizando una perspectiva exclusivamente materialista y naturalista. Un ejemplo fiel de esto es la neutralidad religiosa. En un entorno secular, las instituciones públicas, como las escuelas, se mantienen neutrales respecto a la religión, lo que puede ser visto como una forma de respetar la diversidad según ellos y prevenir la imposición de una fe particular. Esto puede llevar a las personas a cuestionar la relevancia y la autoridad de la Biblia en un contexto donde solo se valora lo empíricamente verificable. En segundo lugar está el relativismo moral, la idea de que no hay verdades absolutas y que todas las creencias y valores son igualmente válidos. También se puede destacar aquí la crítica bíblica, de igual manera las influencias culturales y mediáticas. Recuerde usted que estamos siendo bombardeados por los medios, la representación de los valores y narrativas en los medios de comunicación que a menudo contradicen los principios bíblicos, y muchos de esos programas lo consumimos nosotros diariamente. Las constantes exposiciones a estas influencias pueden erosionar la fe en la Biblia como guía moral y espiritual. Destacamos también los escépticos y ateos, que son escritores, científicos y figuras públicas que abiertamente critican y rechazan la Biblia y la fe cristiana. Estos argumentos pueden desafiar la fe de los creyentes, especialmente si no están bien fundamentados en sus creencias. Y por último, presentamos el materialismo y el consumismo. La cultura del consumismo y el materialismo, que pone un énfasis excesivo en las posesiones materiales y el éxito económico, puede desviar la atención de las verdades espirituales y los valores eternos promovidos por la Biblia. Es crucial, amigos queridos, estar conscientes de estas fuerzas y fortalecer nuestra fe a través del estudio profundo de las Escrituras, la oración, la comunicación y una total confianza en un escrito está. Equiparnos con un entendimiento sólido y una relación personal con Dios nos ayuda a resistir estas influencias y mantener firme nuestra fe en la autoridad de la Biblia, las cuales dan testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amigos queridos, les agradecemos su sintonía. Les esperamos mañana para continuar con nuestro estudio de estas lecciones en esta semana. Dios te bendiga.